En esta ocasión tenemos a Adriana Urrutia, ¿no? En nuestro segundo programa de Enfoque Bicentenario. Adriana es, principalmente es politóloga y es presidenta de la Asociación Transparencia, ¿no? Y nos acompaña el día de hoy para abordar el tema, el análisis actual del electorado y la oferta electoral de los comicios que se vienen en este 2021. Bueno, David, gracias por las preguntas que básicamente son ¿por qué estamos como estamos?, ¿no? Yo creo que han sido unas preguntas como súper abarcativas, pero vamos a tratar de responderlas. En los últimos 30 años, la democracia, y yo quisiera en realidad hablar de la democracia desde el año 80, o sea, el año 80 es el año que vuelve la democracia al Perú, ¿no? Antes estuvimos gobernados por un régimen militar, y en el año 80 vuelve, lo cual quiere decir que la democracia, bueno, si sacamos nuestra cuenta ahora, tiene pues 42 años, ¿no? Y 42 años no deja de ser joven, ¿no? Yo sé, claro, si comparamos con la llamada generación bicentenario, aunque ayer hablaba con alguien que me decía son varias las generaciones, ¿no? Bicentenario, es relativamente joven, implica que hemos tenido, pues, desde que vuelve la democracia, sí, pues, algunos presidentes, ¿no? ¿Qué ha pasado con la democracia en estos últimos 40 años? Lo primero es que es lo que se llama el colapso del sistema de partidos. Quiere decir que al inicio de los 80 había un conjunto de partidos tradicionales, entre los cuales estaba el APRA, ¿no? Bueno, el PPC, ¿no? Después estaba Izquierda Unida, entonces digamos que luego han ido evolucionando, estaba Acción Popular, y entre los 90 una nueva dinámica de hacer política con Fujimori, que desplaza un poco esta lógica de partidos e ingresa una nueva dinámica más del movimiento, ¿no? Y ahí empieza la famosa figura del outsider, y eso genera ahí nuevas formas de hacer política, vamos a decirlo así, ¿no? Que básicamente tienen que ver con cómo se hace política en un país con fuertes desigualdades, ¿no? Entonces, en un país con fuertes desigualdades, pues hay quienes se sienten más cercanos de ciertos partidos que apuestan por, digamos, mantener o poner en agenda ciertos temas de interés para ciertos grupos, y otros partidos que dialogan más o tienen un alcance que permite llegar a los sectores populares y con un enfoque que busca resolver los temas de pobreza, ¿no? Entonces, en realidad, la división de partidos y esta dinámica de la política tiene que ver con una división social en un país altamente desigual, ¿no? Y la fragmentación que hemos visto en los últimos años tiene que ver con que las reglas de juego en el país y las dinámicas que han seguido estas organizaciones políticas han debilitado la representación enormemente, ¿no? Porque después de la época de violencia, y creo que es importante señalarlo, la gente estaba bien desvinculada de la política tradicional, ¿no? Todos estábamos asustados, buscábamos sobrevivir, y entonces eso hace que digamos, no, los partidos, mira, ¿sabes qué? Ahora necesitamos garantizar estabilidad, necesitamos que el Estado esté ahí, necesitamos resolver esos problemas, y eso hace que ya la gente progresivamente se aleje de los partidos y los partidos ya no representen a la sociedad, ¿no? Nosotros también, bueno, yo también soy directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es la Universidad Jesuita del Perú, donde estudió Mayra, y ahí hemos discutido varias veces, por ejemplo, los estudiantes de la escuela, todos tienen, o la mitad por lo menos, su familia está vinculada al partido aprista, ¿no? O a algún otro partido tradicional. Entonces, realmente en una época... y ustedes mismos, ¿no? Pregunten, o que los que nos están escuchando pregunten, bueno, ¿no? ¿Cuál era tu vínculo con el partido aprista, ¿no? Entonces, y además en el norte, ¿no? O sea, creo que ahí es bien interesante
ahí sí yo les pregunto, ¿no? O sea, todo el mundo, o el tío que militaba, o después el tío que, el familiar que fue electo para el municipio con alguien aprista. Entonces, realmente el APRA impregnó la sociedad, pero eso se ha ido perdiendo y los partidos se han vuelto lo que se llama a veces coaliciones de independientes o vientres de alquiler, que hace que pues lo que se busque es llegar a hacer política para defender intereses privados o personales, ¿no? Ahora mismo, y perdón el monólogo y ya con eso cierro, ¿no? Ahora mismo hay como tres coaliciones de intereses en el Parlamento, ¿no? Los que buscan defender como los negocios asociados a las universidades, los que buscan defender negocios asociados a actividades informales y los que buscan evadir temas de justicia, ¿no? A grandes rasgos, y no digo que todos, pero sí hemos podido observar eso, ¿no? Entonces, claro, yo antes tenía un partido que medio debatía ideas y además socializaba y mis amigos estaban ahí, ¿no? Un poco caricaturizando. Eso se ha ido perdiendo poco a poco a un partido donde no conozco a la gente que está ahí, nada tengo que ver y tengo que ver por quién voto, ¿no? Entonces, la gente se ha ido alejando de los partidos y por ende de la política, y eso es bien grave para nuestra democracia, porque somos el país que en la región de las Américas confía menos en su parlamento, o sea, 7 de cada 10 peruanos no confían en el parlamento. Entonces estamos en plena pandemia, nadie confía en el parlamento, nadie le interesan los partidos, entonces realmente es un momento donde debemos tomar conciencia de es necesario defender la democracia y un poco, aprovechando que estamos aquí en Enfoque Bicentenario, pues creo que le toca a la generación Bicentenario renovar esa confianza en la política y renovar las formas de hacer política. Frente a esto, ¿cómo ves que está la respuesta a corto plazo en este panorama ya electoral en el que estamos viviendo? ¿Cuáles son las principales tendencias que encuentra, las principales respuestas y las principales dificultades que hay que resolver? A ver, las próximas elecciones, vamos a ser sinceros, no son las elecciones que a todos nos gustarían, ¿no? Yo creo que a todos nos hubiera gustado poder tener esa renovación generacional, un poco ese consenso que en noviembre existía de necesitamos que haya otra clase política, necesitamos que se pongan por delante los intereses nacionales, ¿no? En una encuesta que hicimos en la Asociación Civil Transparencia, junto con Idea Internacional y con apoyo del Instituto de Estudios Peruanos, salía que a la gente lo que le preocupaba para las próximas elecciones, lo que se consideraba que tenían que ser temas de debate era salud, educación y reactivación económica, ¿no? Entonces la gente espera que los partidos hablen de eso, pero nadie está hablando de eso, se espera que haya nuevas caras, no van a haber nuevas caras porque las listas estaban antes de la movilización de noviembre. Y entonces, ¿qué esperar de estas elecciones? Y yo creo que hay que ser modestos, pero firmes, vamos a decirlo así. Es decir, modestos en el sentido de no vamos a esperar como el gran cambio en política y firmes en nuestra decisión de no pueden entrar al Parlamento personas con antecedentes que señalen que no están interesados en el país, ¿no? ¿A qué me refiero? A personas con antecedentes judiciales. Sí, David, ¿tú querías contar algo? No. No, termina, no te preocupes. O sea, personas con antecedentes judiciales, personas que no tienen un juicio por alimentos, personas que están vinculados a salido, ¿no? A la minería ilegal, por ejemplo, en las regiones amazónicas, en la región de Piura, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino que también ahí hay varias causas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, ¿no? Entonces hay que ver ahí un poco cuáles son esos antecedentes y como ciudadanos informarnos y decir, mira, ¿sabes qué? Aquí esto no va, ¿no? O sea, esta valla no va. ¿Y cuál sería el principal riesgo de que se posterguen las elecciones o qué jugadas políticas pueden haber? A ver, ahí hay varias cosas y que yo quisiera que ustedes y los que nos están escuchando
también puedan compartir estos mensajes con su familia, sus amigos y las comunidades en las que participan. Lo primero es que la fecha de las elecciones no está en debate. La fecha de las elecciones está planteada en la Ley Orgánica de las Elecciones, en el artículo 16, que señala que es en abril, ¿no? que deben realizarse. Modificar la fecha de las elecciones implicaría que el Congreso, porque es el único que tiene la potestad de modificar esa ley, se encargue de decidir cuándo hay elecciones. Nosotros hemos vivido una experiencia en noviembre donde el Parlamento ha decidido el destino del país, ¿no? Y hemos visto los resultados. La pregunta es, ¿queremos que vuelva a ser el Parlamento quien decida cuándo nosotros vamos a volver a renovar por el mandato que nos confiere como ciudadanos, digamos, quién nos representa? Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, esas serían las consecuencias si seguimos hablando de postergar las elecciones. Por eso nosotros hemos hablado a veces de que sería un agravamiento para la democracia, porque esa institución electoral es la que nos permite a nosotros decidir quién nos representa. La segunda cosa es que se están haciendo varios esfuerzos desde las autoridades electorales. La OMPE ha sacado 7 protocolos distintos que se encuentran en la página web de la OMPE, en la sección de Educación Ciudadana, que tienen que ver con cada uno de los actores, ¿no? Entonces es miembro de mesa, votante, observador electoral, entre otros, para que se sepan cuáles son los protocolos para no contagiarse el día de las elecciones. Además, sabemos que hay países muy cercanos como Chile, Bolivia, que han tenido procesos electorales, Ecuador va a tener prontamente, que han tenido procesos electorales y el día de la elección no ha significado un repunte en los contagios. Elecciones tras elecciones vemos a las mismas caras, los mismos candidatos o candidatas, que se jactan de alguna forma de ser democráticos, ¿no? Se rasgan las vestiduras cuando hay algo en contra de la democracia, pero sin embargo no son coherentes con la democracia dentro de sus mismos partidos. ¿Y cómo lo ves? ¿Cuál es tu postura y qué tanto mella, qué tanto limita la participación de la juventud en los partidos? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señalas, David, ¿no? Y creo que ahora a los partidos les está costando mucho apostar, o sea, hacer un salto hacia adelante y apostar por una renovación generacional que permitiría, creo yo, que se institucionalicen prácticas de participación política que están fuera de las instituciones partidarias, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con las mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes quieren participar en política, pero son acosadas políticamente, que es este concepto de acoso político, que son, por ser mujeres, ¿no es cierto?, las maltratan, les dicen que hacen comentarios sobre su físico, comentarios sobre su maternidad, comentarios sobre, en fin, cosas que a los hombres no les hacen, les cobran cupos. Entonces, las mujeres jóvenes tienen muchísimas más barreras, incluso que sus pares varones, para acceder a política. Y ese es un problema, porque yo creo que cada vez más la gente reconoce el liderazgo de las mujeres y en particular en la generación de los jóvenes, ¿no? Entonces, incorporar a mujeres, incorporar a jóvenes podría hacer que la gente diga, oye, sí, esto está acorde con lo que está pasando en la sociedad, esto me representa, voy a apostar por estar en esta organización, ¿no? Y entonces hay que hacer un llamado a los partidos a que se renueven, hay que hacer un llamado también a los jóvenes, aunque que sea muy difícil, apuesten por la política institucional, ¿no? Yo creo que si toda esa energía que se movió en noviembre se traduce en los próximos años en partidos, en un debate, que además sea ideológico, ¿no? Ideológico de ideas, de cómo estamos leyendo, interpretando lo que pasa en el país, pues poco a poco, progresivamente, vamos a poder cambiar la política en el Perú.
Adriana, me parece que esto último que has apuntado es como el mensaje también central después del diálogo que hemos tenido, ¿no? Que es construir organización, que es lo que más falta nos ha hecho, como tú mencionaste, en este cambio de las estructuras partidarias a las estructuras movimentistas y más esporádicas, más temporales, más coyunturales. El gran reto ha sido construir algo sólido y más estable en el tiempo que responda a las necesidades permanentes que se tienen, ¿no? Entonces, hemos hablado de lo que sucedió en noviembre y puede ser un punto de inicio que ahora, digamos, está durmiendo, pero que no necesariamente se ha eliminado, así es fumado. Entonces, eso hay que retomarlo y te agradecemos infinitamente por el tiempo que nos has concedido en este espacio para Enfoque Bicentenario y será un gusto tenerte nuevamente por aquí. El gusto será mío. Muchísimas gracias y un saludo a todos los amigos de Piura y espero que no esté haciendo mucho calor y que llueva pronto para que no haya ahí ningún problema de sequía ni de nada. Un saludo a todos.